Hoy todos temas que nos hacen reflexionar y amigarnos con nosotros mismos y entendernos, perdonarnos, poder comprender qué nos duele, qué nos gusta, qué tenemos que modificar, si lo podemos modificar. Y bueno, cambiar un poco este chip de estructuras que traemos desde familiares en primera instancia, sociales, coyunturales, nos permiten poder vivir mejor y más tiempo, porque cuando uno sana puede vivir más tiempo y mejor. De esto se trata de codificar cosas que tenemos mal aprendidas o heredadas en algunos casos. Nada es culpa de nadie, simplemente poder entenderlas, poder procesarlas, poder soltarlas y allá vamos. De esto se trata biodecodificación y así lo explica Guillermo Urbaneta. En principio tenemos que pensar que nosotros, mis genes, los tuyos, no son nuestros. Son 23 de mamá y 23 de papá. Y que esos genes no tienen solamente color de pelo, altura y potenciales enfermedades, sino que tienen todos los conflictos psicológicos no resueltos de nuestros padres, que a su vez traen los de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y así si querés hasta más arriba. Y que somos de generaciones y descendientes de personas con muchos problemas, con muchas hambrunas, porque que se han escapado de guerras, sí. O sea, que traen toda esa historia. Que está dentro nuestra. Que está dentro nuestra. Y desde se dispara en algún momento. Exactamente. ¿Por qué? Porque al heredar formas de reaccionar y formas de responder, va a hacer que activemos o no determinados conflictos que son la misma forma que tenían o mis padres o mis abuelos o mis bisabuelos. Entonces, ¿qué dice la DECO? Que ante una vivencia que tenemos, X en la vida cotidiana, si esa vivencia me dispara un estrés, o sea, veo en la calle un asesinato, ese impacto que me provoca, como es un estrés muy elevado, el cerebro va a necesitar codificarlo a través de una respuesta biológica, que sería una enfermedad, como para evitarme situaciones peores o situaciones que estén vinculadas con una enfermedad peor o la muerte propiamente dicha. Es que es una realidad, porque cuando te ocurre algo, desde una pérdida, desde un dolor, desde una angustia, se dispara algo, o hipertensión, o te sale algo, o una dermatitis. O te separaste y te pasa algo. Pero, ¿y cómo haces para manejar eso? Es que manejar las emociones, te diría que es casi imposible, desde mi perspectiva. Yo creo que las emociones hay Porque somos emocionales. Totalmente. Somos seres emocionales que a veces pensamos, ¿no? Claro, como diría López Rossetti. López Rossetti. Lo importante es entender que las emociones como el amor, la ira, el enojo, es química cerebral. Son productos químicos de nuestro cerebro que van a hacer que nuestro cuerpo responda de determinada forma. Entonces, ¿qué es lo interesante? Es poder entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones están, entonces necesito conocerlas para poderlas trabajar. Para poder abrir ese abanico que contiene la ira, para ver cuál es el origen, para ver cuál es la causa que disparó en ese momento ira y que yo a lo mejor reprimí, a lo mejor no lo dije en ese momento, me lo tragué, como decía nuestra abuela, la procesión va por dentro, y en algún momento, como yo no lo puse en palabras o no reaccioné en ese momento, va a hacer que dispare algún tipo de enfermedad, o sea, se codifique como una enfermedad. ¿Cuál es nuestro trabajo? Decodificar. Claro, viste que a veces hay fórmulas, cada maestrito con su librito, sí, claro. Pero dicen si no pudiste reaccionar para no pelear o algo, no te lo tragues, andá y gritá. Totalmente. O escribí, ¿eso es cierto? Sí. Cuando me vean gritando por... Tuviste un día, tuviste una discusión con tu jefe, con tu pareja. Y no quisiste por ahí llevarla a mayores y no quisiste seguir. Sí, ponele, uno eligió ser políticamente correcto, lo llamo yo. Es que hay que aprender a ser políticamente correcto. No, si yo no, creo por que la lo vida, peor que ¿no? podemos hacer es ser políticamente correcto. Yo no discuto más. Yo creo que hay que decir las cosas en el momento justo, con las palabras adecuadas a la persona apropiada. Claro. Eso es una realidad. Porque si yo me la agarro con vos por el problema que tuve con él, vos no vas a entender nada, mi emoción va a seguir estando. ¿Por qué? Porque en realidad el tema es con él y no con vos. No, es que aprendí a decir no exploto. Digo, no pienso igual. Digo, por ahí, no estoy más ahí. Bueno, si uno puede decir no pienso así, pero que ese no pienso así no encierre toda una emocionalidad que me trago. Después me voy y grito. Entonces voy al patio de mi casa. Claro. Y pego un par de gritos. Claro. O escribo una carta. Eso. Sacándome toda la crítica, sacándome toda esta sensación que tuve, agarrando un almohadón, golpeándolo, gritando. ¿No? O sea, es una catarsis. ¿Cómo es el poder del escribir? Imagínate que cuando vos estás escribiendo, estás metiendo
trabajando muchos sentidos, desde el tacto, el oído, porque después lo lees, la visión, está trabajando tu pensamiento porque está buscando la forma de poder hacer catarsis con esto que estás recordando. O sea, uno de los actos de psicomagia que utilizamos en decodificación biológica es la típica carta de crítica y de agradecimiento, por ejemplo, a una persona. Primero escribís toda la crítica de esa persona sin filtro, Sin filtro. Escribir sin filtro significa calzón quitado. Y por más que esa persona esté viva o no, yo lo voy a escribir igual. Me voy a buscar un momento, un espacio donde esté solo, tranquilo, donde apague el celular, donde me voy a permitir expresar llanto, grito, ira, alegría. Una vez que termine la carta de crítica, voy a hacer una carta de agradecimiento, porque ese ser a mí me está ayudando. A mí me ayudó a que me dé cuenta que el problema no es él, sino que el problema es cómo yo me vinculé con él. Volvemos a otro tema tiene que ver, claro, cómo me vinculo con él, con también lo que traigo, con lo que arrastro. Totalmente. ¿Y qué hay de cierto de esto que es cíclico, esto, de que se va repitiendo en distintas generaciones? ¿De qué se trata esto? Cuando vos aprendiste la tabla del 4 o del 5 en la primaria, no pasabas a, suponete, aprendías el 4 por 9, y si no aprendías el 4 por 10, ibas a repetir el 4 por 10 tantas veces como fueran necesarias para aprender. Una vez que lo aprendiste, se graba, prueba superada y pasás a la tabla del 5. ¿Qué quiero decirte con esto? Que todo aquello que yo no resuelva, que muchas de estas cosas vienen desde mis ancestros, los paso en mis 23 cromosomas a mis hijos. Y si mis hijos no lo resuelven, en sus 23 cromosomas lo pasan a alguien. Tiene que pagar la cena. Alguien se tiene que hacer cargo. Por eso decimos desde la DECO que cuando uno hace el clic, que no es intelectual, es una toma de conciencia en conciencia, cuando uno hace el clic realmente, sanás para arriba y para abajo. Sanas a tus ancestros y sanas tu descendencia. Ya no es más necesario pasar por esa prueba porque vos la resolviste. Fíjate cuántas veces repetimos la historia de los argentinos, la historia de nuestros gobiernos. Todavía no aprendimos. Es lo mismo, la vamos a seguir repitiendo hasta que en algún momento entendamos, desde mi perspectiva, que nosotros somos la solución. Y que los políticos no vinieron en una nave espacial de Saturno y los pusieron acá para que nos gobiernen. Son una parte de nuestras creencias, por eso están donde están y por eso nos gobiernan como nos gobiernan. Cuando vos haces el clic, cuando vos tomás, vuelvo a decirte, conciencia en conciencia y decir, a ver, si yo quiero cambiar a esta persona, en lugar de cambiar a esta persona, lo que necesito hacer es cambiar la forma en la que me vinculo con esa persona. Si yo tengo un problema con Pedrito, y creo que Pedrito es el culpable de todas mis desventuras, estoy en problemas. Claro, si el problema es cuando vos tirás afuera tus padecimientos, el problema, o tus no resoluciones, o tus insatisfacciones, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, el problema no es el problema, sino que el problema es el problema que me hago con el problema. Ese es el problema. Entonces, si yo tengo un problema con esta persona, con esta situación, lo que tengo que ver es la forma en la que yo me vinculo con eso. Lo hablábamos en la otra nota con respecto al tema de la comida. El chocolate no engorda. Lo que va a engordar es cómo yo me vinculo y darme cuenta que a lo mejor en lugar de satisfacerme con una barrita me tengo que comprar 2 medias libras de chocolate. Mi ansiedad para tapar un montón de otras cuestiones emocionales que están dando vueltas. Totalmente. O sea, es un trabajo individual, es un trabajo que se puede lograr, pero es un trabajo para adentro. Afuera, lo que me rodea son todos los actores y actrices que yo contrato inconscientemente para hacerme vivir mi novela bien vivida. Es la oportunidad que yo tengo para evolucionar. No se evoluciona con el OM. Se evoluciona en la crisis. El OM me sirve para después afianzar lo que aprendí al resolver la crisis. Totalmente. Yo creo que seríamos distintos, lo pusiste muy en evidencia, ¿no? Desde las decisiones políticas, sociales, el país sería de otra manera. Lo que pasa es que hemos vivido años de cercenar información, sí, sí, ¿no? Y entonces también eso, hay que saber que tenemos muchos poderes. Totalmente. El ser humano como ser humano tiene un montón de poderes. Totalmente. Descubrirlo es maravilloso aparte, ¿eh? Sí, a medida que vas descubriendo esto, a mí me fascina. Y te das cuenta, además, que sos ilimitado. Pero aparte, fíjate que lo que está pasando en nuestro país de esta manera, está pasando en otros países. O sea, este movimiento es mundial.
en todos los países que vos querés ver hay una crisis, hay un problema, hay Es que el ser convulsiones. humano y el razonamiento del ser humano tiene su parte positiva, su parte negativa y su parte un poco tenebrosa que no sabes hasta dónde puede llegar, y a veces hay que ver cómo se manejan los destinos de la humanidad también. Sí, yo creo básicamente que todo lo que nos pasó como historia fue necesario para estar donde estamos ahora. Si todos hubiéramos tenido la respuesta o la receta mágica, el planeta sería otro y hubiera habido una serie de iluminados que hubieran manejado a todo el planeta. Entonces lo que hay es constantemente ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Bueno, pero tenemos que darnos el poder que tenemos. Ni que Es hablar, más, eso es vivimos más fundamental. años. Totalmente. Viste que dicen que el ser humano va a vivir muchos más años de lo que teníamos como media, que ya se ha extendido, Sí, de sí, hecho. se ha extendido muchísimo. Evidentemente la salud también pasa por nuestros Y pensamientos. la salud pasa por acá. Pensamiento, palabra, emoción y acción. Son las 4 vías con las que yo creo mi vida. Pensamiento, palabra, emoción y acción. ¿Qué nos pasa por lo general? Pienso una cosa, siento otra, digo otra y hago otra. Incongruencia total. Eso me genera estrés. El estrés me enferma. Cuando vos le decís a alguien no, pero desde el ombligo, y esto coinciden, eso es salud. O cuando yo digo sí, desde el ombligo y con mi cabeza, eso es salud. Ahora, si yo te digo no o sí, pero por dentro siento lo contrario, me estoy enfermando.